Bueno, buenas tardes acá y buenas tardes los que nos acompañan. Yo soy Milagros Belvedere, soy nutricionista que ya desde el 2011, ya pasaron varios años, me he ido actualizando en fibrosis quística, me especialicé básicamente en FQ y trabajo en el Hospital Cetrángulo, lo conocen, que es el respiratorio de Vicente López, que hay una unidad de fibrosis quística específica, tanto de niños como de adultos. Y después, bueno, ya trabajo acá y atendemos también acá de forma gratuita en FIPAM, ¿sí? Los días lunes se realizan las consultas nutricionales. ¿Mm? Bueno, como les comentaba, la idea es hacer una actualización con respecto a lineamientos, a los temas que vamos a ir tratando. Primero, considerar y empezar con respecto a un abordaje integral, la importancia de que no es solo la parte médica o kinésica o nutricional independientemente, sino que en fibrosis quística es fundamental que los tres espacios y ahora vamos a ver como las patas de una mesa trípode estén equilibrados para que el tratamiento o la evolución sea favorable. Con respecto a, bueno, más si no es la parte clínica, pero cómo es la evaluación o qué consideramos, o al menos qué tener en cuenta cuando ustedes llevan a sus familiares o niños a ser evaluados nutricionalmente. Los requerimientos son teóricos, pero al menos para tener idea de cuánto estamos hablando cuando decimos, bueno, tiene que comer más, parece, o si realmente es o más calidad o mejor consisto la composición de esa alimentación. Vamos a hablar un poquito de las necesidades de la suplementación, tanto calórica como vitamínico y mineral. La terapia de reemplazo enzimático, que a veces surgen dudas con respecto a ¿la mayoría toman enzimas? Sí, bueno, sepan que, vamos a decir, pero bueno, hoy en día ya el 90% son insuficientes pancreáticos, pero hay una población que no lo son y son suficientes, vamos a hablar de la gran mayoría. Y luego de la diabetes relacionada a la fibrosis quística para sacar algunas dudas con respecto de la diferenciación, que no es lo mismo que ni la que conocen como diabetes 1 de insulina, ni la diabetes 2 del adulto que toma metformina, capaz que escucharon, sino que es una tercera, si quieren, diabetes distinta, que se llama diabetes relacionada al FQ, que hasta hace unos años estaba pensada que solo la desarrollaban los adultos, cercana a los 20 años. Esa prevalencia sigue existiendo, pero como está habiendo más casos de niños, ¿sí?, más precozmente desarrollando diabetes, quería hacer un abordaje también como para al menos tener qué herramientas. ¿Sí? La idea nunca es ni asustarse ni quedarse con la sensación de que me puede pasar, sino tener la información y ver cómo lo podemos abordar. Si quieren me pueden ir parando, hacemos sí las preguntas o al final me van consultando, no hay problema, ¿sí? Bueno, fundamentalmente sí, lo primero que les quiero, como para encontrar o entender por qué es un abordaje integral, y siempre me gusta que la mesa trípode me parece lo más significativo. Considerando el tratamiento médico, ¿qué sería? Todas las nebulizaciones, ¿sí? Que seguramente son o con hipersolución hipertónica o con el pulmozyme, que es la DNASA, depende de la situación del paciente. Lo que son los antibióticos, que en muchas ocasiones se usan de forma antiinflamatoria o antibióticos ocasionales ante alguna exacerbación. La medicación de por sí también broncodilatadora, si tienen el salbutamol, si usan algún otro broncodilatador de larga duración, ¿sí? Todo el tratamiento médico que instauran todos los días es fundamental y va a ser efectivo siempre y cuando se pueda, ¿sí?, acompañar con la terapia kinésica, la importancia de la kinesiología respiratoria. ¿Y por qué? Porque yo por más que nebulice, ¿sí?, al niño o al paciente adulto, adolescente con FQ o al bebé, y le dé los comprimidos antibióticos, si no movilizo esas secreciones, ¿sí? Yo sigo diciendo que todo avanzó y hoy con los moduladores genéticos hay una expectativa enorme, pero los mocos salen escupiendo, ¿sí? No hay algo nuevo que haga, sí hay mecanismos, hay dispositivos que facilitan, pero la única forma es hacer una kinesiología efectiva con algunos dispositivos o solo, sí, con técnicas activas o pasivas, que son los kinesiólogos siempre se los explican a los papás, para poder eliminar las secreciones, ¿sí? Y ahí cómo se relacionaría con lo nutricional, que si yo logro expulsar mis secreciones, ¿sí?, tengo mi vía respiratoria lo más limpia, ¿sí?, o drenada, como se dice posible, no trago los mocos, y sobre todo cuando son más chiquitos, que hasta cierta edad,
¿sí? A partir de los veces 4, 5 años, 6, se empieza a practicar el hecho, ¿sí? De cómo movilizar. Esto a veces es el juego de escupir, cómo hacer la técnica para poder eliminar las secreciones. Pero de igual manera también los kinesiólogos tienen herramientas para poder movilizarlo. Y lo importante va a ser que si el paciente no, en lugar de tragar los mocos que le genera saciedad precoz, ¿sí? Yo siempre digo que el estómago no distingue si es moco o es un postrecito, ¿sí? Al estómago le llega un contenido que es súper espeso, seguro vienen los mocos de los chicos, ¿sí? Que son espesos, que son densos, con bacterias, que va a tardar más tiempo de digerir, que va a llevar un proceso más largo, y que cuando están con más moco y nos dicen no tengo hambre, no tengo ganas, ¿sí? Que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando estamos con un cuadro respiratorio, que comemos menos del solo hecho del gusto feo también del moco, eso va a hacer que baje de peso y no pueda progresar nutricionalmente. Entonces el ciclo positivo sería, hago mi tratamiento, puedo movilizar mis secreciones y eso me permite que tenga apetito, que pueda alimentarme bien, que pueda hacer gimnasia, actividad física, mis actividades de la vida diaria y favorezca que pueda subir de peso, alimentarme correctamente y todo el circuito va a ser positivo. Cuando es de forma contraria, cuando probablemente la kinesiología no es efectiva o a veces no se realiza o con dificultad, las secreciones quedan en el pulmón, se infectan, ¿sí? Cuando hay alguna colonización bacteriana, que suelen ser las iniciales al principio o en algún momento se coloniza, yo digo que las bacterias empiezan a ser amigas, ¿sí? Cuando hay una, favorece a que si no se erradica o no se trata a veces de forma efectiva, crecen otras cepas de bacterias y favorece a que el paciente esté con más secreciones, con menos apetito, ahí come menos, baja de peso y hace que todo el proceso se complejice. Entonces siempre que las tres patas estén más o menos estables, va a hacer que mi mesa pueda tambalear un poco, pero no está al borde de caerse, ¿sí? Como para tener esta idea. ¿Cómo es la evaluación nutricional de los pacientes con fibrosis quística? Eso es al menos para que tengan consideración, una idea de qué es lo que consideramos en la consulta y por qué a veces se busca tanto que la importancia de que suba de peso y que recupere y fundamentalmente masa muscular. Cuando son chiquitos los que se busca, sí, hasta los 17, 18 años, se espera que siempre cuando sus pediatras los evalúan, les miden el peso, la talla, ¿sí? La longitud corporal, y buscan esa correlación con respecto a las curvas de crecimiento, que pueden usar las argentinas o las de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se espera es tratar de que cada niño tenga su curva de crecimiento individual, porque más allá del peso, la talla, la altura, va a depender también de la genética de sus progenitores, ¿sí? Si padre y madre o sus progenitores son más altos, tienen otra estructura corporal, se espera que el niño acompañe. Si son más bajitos, es probable que no llegue a una curva mayor, pero mientras sea continua, está bien. Pero sí, sobre todo, la relación con respecto a la edad y el peso, ¿sí? Lo esperable sería que pueda alcanzarse lo más cercano a esta curva del 50, ¿sí? Esta sería al promedio de la población, ¿sí? En este momento no hay curvas específicas en niños todavía de niños con FQ, pero muchas patologías se pueden incluir en estas curvas y se busca que el niño pueda crecer dentro de esta curva propiamente del gráfico del crecimiento. Lo que sucede después con los adultos, ¿sí? Mayoritariamente a partir de los 18 años, es que los valores, según se escucharon hablar del índice de masa corporal, ¿suena? Que es la relación entre el peso y mi altura al cuadrado. Y que en población normal hay unos rangos, ¿sí? Que me dan la información si yo estoy con normopeso, o sea, normal, con sobrepeso u obesidad, o por el contrario, bajo peso. Para fibrosis quística, debido a que hay en este abordaje integral y en esta relación entre las secreciones, el tratamiento médico y la parte nutricional, para el paciente le requiere mucho gasto calórico, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en eso, ¿sí? La fibrosis quística está considerada una enfermedad que se llama como inflamatoria y catabólica, genera mucho desgaste de energía. Si el niño o el paciente está estable, tiene un buen funcional respiratorio y crece bien, el requerimiento de energía puede ser sí, más moderado a un niño sin fibrosis quística, pero en ocasiones, depende de la mutación genética que tengan, son mutaciones a veces más severas, el cuadro respiratorio tiene infecciones a repetición,
o tiene una dificultad para progresar en peso, tiende al bajo peso y ahí los requerimientos aumentan mucho más. Ahí sí, ahora vamos a ver cómo es esto de que debe alimentarse más o mejor que un niño de la misma edad sin fibrosis quística, ¿sí? Por lo cual, para que al menos también lo hayan escuchado, cuando estos familiares en particular crezcan, pero para el público en general que es adulto, para la mujer se espera una relación mucho mayor, que se llama el normal es 18, para que se den una idea, en población normal, y se busca que tenga más cercano, o sea, un 22 kilogramos por metro cuadrado, es una relación mucho mayor, justamente por los altos requerimientos, y en el varón 23 en esta relación, ¿sí? Es un número, pero para que tengan idea de que la evaluación nutricional se pone mucho más exhaustiva, ¿sí? Y en ocasiones no alcanza ya cuando superan, si pasan la adolescencia, que mantenga esa curva de crecimiento más o menos estable. Porque mientras crezcan también los requerimientos van a ser cada vez más exigentes, ¿sí? Y también si se acompañan de mayores exacerbaciones, mayores infecciones respiratorias, los requerimientos también aumentan. Bien, vamos a ir viendo acá esta parte de los requerimientos, cuando decimos cuánto más tienen que comer, es tanto, ¿sí? Y una cosa es, no es lo mismo la cantidad de comida que la composición de energía que tenga esa comida, ¿sí? Porque a veces se confunde y piensan que, digo, bueno, voy a dar un ejemplo, digo, si un niño de 4 años come un plato de ravioles normal, o medio plato de ravioles, mi hijo que tiene FQ debería comer 2 o 3, ¿sí? Como mucho más. Bueno, y no va en la cantidad, porque el volumen del estómago es de todos los mismos, ¿sí? Y ni hablar si en este momento, cuando me presentan este plato de ravioles, estoy con secreciones, me acabo de nebulizar, o me nebulicé y no hice la kinesio y tragué un poquito de moco, me costó movilizarlo, entonces mi estómago ya tiene contenido. Entonces es probable que esa porción, ese plato que me ofrecieron, me cueste consumirlo. Entonces a lo que vamos es que el valor energético tiene que ser mayor, que también para un número que se ve más representativo, tiene que ser entre 100, 120 al 200% más que un niño o una persona con FQ, una persona que no tenga FQ. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de calorías tiene que ser mayor, pero no necesariamente la cantidad, ¿bien? Porque debido al tratamiento, a la complejidad de tener que nebulizarse tantas veces, la kinesiología, y a la vez tener una vida cotidiana, ¿sí? Si es un niñito que juegue, que vaya a su jardín, a su escuela, si es un adolescente que vaya al colegio, que empiece a estudiar, que empiecen a trabajar, ¿sí? Los adultos se busca que logren tener una vida cotidiana, ¿sí? Hasta formar una familia, tener una pareja. Entonces, hay que hacer siempre lo que trabajamos es hacer hincapié en que el valor de energía hay que ir adaptándolo y aumentándolo, y ahora ahí vamos viendo cómo. Por eso sí cambió. Antiguamente será 8 o 10 años, no tanto tiempo, se pensaba que, si alguno se acuerda capaz, que los niños tenían que crecer a base de grasas, ¿sí? Que si los chicos consumían, bueno, todos los días potes de crema, manteca, leche, aceite, que todo sea súper grasoso, crecía bien. Bueno, probablemente de peso aumenten, depende del niño, ¿sí? O el joven o el adolescente, pero lo que sí cambió es que se reconoce que primero las infecciones consumen las estructuras proteicas y consumen masa muscular. Y el pulmón es una estructura de tejido. Y las proteínas son los de origen animal fundamentalmente, ¿sí? Todo lo que son las carnes, leches, huevos, quesos y todos los lácteos. Para que tengan una idea, las proteínas son como los bloquecitos que nos construyen, ¿sí? Tenemos desde estructuras en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestros tejidos, ¿sí? Para movilizar secreciones tengo que tener fuerza cuando tienen que escupir, o cuando tosen y el kinesiólogo ve que los ausculta, que si los ven contraen, ¿sí? Todo, su pancita, su abdomen, hay que contraer los músculos, ¿sí? Accesorios intercostales, todo el abdomen, hacer la fuerza para poder movilizar las secreciones, y ahí necesito masa muscular. Entonces, la importancia de que esta alimentación, que cuando quiero buscar y aumentar ese aporte de energía, que esa concentración de alimentación sea más calórica, que sea siempre, ahora vamos a dar algunos ejemplos, a base de lo que es más bien las proteínas, ya no tanto las grasas como antes.
No es que no puedan comer un plato de ravioles con crema, está perfecto, pero se pudo ver, comprobar que el perfil nutricional, que la calidad nutricional es aún mejor, si más allá de que el ponerle crema porque queda rico, ponerle más queso o un huevo duro picado, ¿sí? Sería el ejemplo, ¿no? Agregarle, o que tenga esa crema, tenga salsa, tenga jamón, tenga trocitos de carne, ¿sí? Y que después de postre pueda consumir un postre lácteo, que es dulce, digo, ejemplos en los que existan estos alimentos como los más importantes de los lácteos, ¿sí? Leche, yogures, quesos, el huevo y las carnes. Ningún alimento está prohibido, ¿sí? En la alimentación, más allá cuando lleguemos a diabetes. Pero la idea es que esas calorías, como el valor es tan alto, que esas calorías sean como beneficiosas, que no sean calorías vacías, que a veces les decimos en nutrición, ¿sí? Que cada pequeña, como a veces cuesta tanto la ingesta, por falta de apetito, por estados emocionales, comer a veces se vuelve parte de un tratamiento, pierde el disfrute por comer. Creo que todos nosotros disfrutamos de comer y a veces cuando el niño está, bueno, y comiste y terminó el plato y se vuelve, la única prioridad es, nebulizó, escupió mocos y comió, bueno, para esa persona, esa personita deja de ser placentero y a veces se vuelve el peor momento del día, ¿sí? Tanto para el que alimenta como para la persona que recibe, que puede ser chiquito, un adolescente, un joven. Entonces, tratar de que el momento de la comida sea lo más ameno posible y vehiculizando, enriqueciendo preparaciones en cantidades incluso normales o más pequeñas, pero con buen aporte, enriquecidas, va a ser mucho más beneficioso. Y bien siempre por la mayoría de los pacientes, que 90% tienen insuficiencia pancreática, que requieren tomar las terapias de reemplazo enzimático para su absorción, siempre se suplementa vitaminas y minerales. Y fundamentalmente, ¿sí? Las que están acá, que son las A, D y K, son más importantes porque son vitaminas que se llaman liposolubles. Para que puedan, ¿por qué la importancia? Son vitaminas que para absorberse, para que del intestino me pasen a la sangre, necesitan de una grasa para esa absorción. Que no es que yo tenga que incorporarle grasas cuando lo consume, pero sí, como la sugerencia siempre es que los suplementos vitamínicos los consuman con comida. Y como en esa comida un mínimo porcentaje de grasas va a haber, y voy a consumir la enzima, optimizo esa absorción, ¿sí? Sería ideal, más cuando el paciente pueda tener si sus deposiciones son normales, también la sugerencia es la misma, pero si ocasionalmente tiene episodios de diarrea, la materia fecal todavía cuando son más chiquitos está ahí en transición, ¿sí? En momentos es más diarreica, momentos más consistente, más pastosa, bueno. Que cada nutriente que incorporo desde la alimentación de los platos de comida, los suplementos vitamínicos sean sumamente óptimos y puedan, como yo digo, llegar al torrente sanguíneo, no perderlos el inodoro, ¿sí? Por las deposiciones cuando son diarreicas o pierden grasa. Y los minerales, que los suplementos vitamínicos vienen todos con vitaminas y minerales, más la adición que siempre seguro agregan el cloruro de sodio o la sal extra a la comida, ¿sí? Que cuando son más chiquitos vienen en la solución, usan eso, el goterito, ¿sí? De la solución de sodio. Y luego cuando empiecen a comer y comienzan con su alimentación complementaria a los 6 meses y siguen alimentándose, los pediatras van haciendo la transición junto con los nutricionistas de, bueno, reemplazar ese aporte por la sal que le agrego a la comida, ¿sí? Que en ocasiones se mide o es libre. Y de por sí los alimentos también tienen sodio y ahí me puedo asegurar de que tiene el aporte sobre todo de sodio, o potasio y cloro adecuado. Fundamentalmente porque saben que por la patología, el defecto genético genera que el sodio quede retenido y las secreciones son más espesas, ¿sí? Entonces, el sodio queda en la superficie de la célula I sin posibilidad de intercambio y es lo que antiguamente por los carteles era besá a tu bebé, o no tan antiguamente, digo, sigue siendo vigente, o cuando hace mucho calor, que transpiran mucho, y que hasta en ocasiones es verle la piel como parece polvito, como que estuvo en la plaza jugando y es la sal, ¿sí? Entonces, para evitar la deshidratación, la importancia de siempre agregar el sodio. ¿Bien? Las enzimas, que siempre a veces es la parte más polémica, temerosa, o las dudas que surgen, ¿sí? De cómo le doy las enzimas, cuándo las toma, un rato antes, un rato después,
¿Qué pasa si no siguió comiendo? ¿No? Son las dudas que a veces surgen más frecuentemente. Las enzimas, hay dos formas y por suerte también esto se modificó. Hasta hace un tiempo y hay profesionales o hay lugares en que todavía se sigue usando, pero se está buscando que cuando el niño vaya creciendo se modifique, que se contaba las unidades de lipasa, las unidades de enzima, por los gramos de grasa. Entonces había que contar cuánta grasa le doy de comer y ahí evaluar cuántas enzimas le doy. La verdad que primero se ve que no es efectivo y después que es muy engorroso para los papás. Se convierten en nutricionistas y a veces hasta yo misma, si me dices una media luna, ¿cuántos gramos de grasa tiene? No, la verdad que no me la sé de memoria, ¿sí? A veces no tiene hasta fundamento conocerlo. Y también, porque también recuerden que la cápsula de enzimas, ¿sí? Tiene las 3 enzimas del páncreas. Nosotros en el páncreas tenemos 3. Una que se llama amilasas, que es para la parte de las harinas, los hidratos de carbono, proteasas, que es para las proteínas, para estos alimentos, las proteínas de los vegetales o de los cereales, quiero decir, o de las carnes, de los productos cárnicos, y la lipasa, que es para las grasas, ¿sí? Pero siempre se habla de la lipasa porque la unidad de medida de la cápsula, cuando es cuántas unidades consume, se usa la lipasa. Pero no olvidar que cuando consume el resto de los otros alimentos, otros nutrientes, es necesario consumir, haremos cuando no, pero las enzimas. Entonces ya se fue adaptando a este nuevo lineamiento, que ya hace un tiempo que ya se está utilizando, y hasta se está discutiendo, y ahora mi idea también de ahora viajo al Congreso hay ya algunos publicados de que probablemente este valor no sea tan exigente, hasta 10.000 unidades por kilo, sino que pueda, porque hay muchos chicos que llegan a este valor máximo por kilo por día, o sea, calculo 10.000 por el kilo, o sea, por lo que pesa, 40 kilos, un ejemplo, 30 kilos. Entonces podría tomar, ¿sí? Depende de la composición, hasta entre 20, 30 cápsulas, hay que hacer el cálculo. Y muchas veces pasa que llegan a este valor y la esteatorrea sigue, la diarrea sigue. Bueno, hay que evaluar otras causas, por qué las enzimas no son efectivas, pero se está viendo que probablemente no sea un valor tan exigente. Si antes se pensaba que había otras complicaciones, pero por suerte se está observando que no. Entonces, la reglamentación, la recomendación general es esto, ¿sí? 10.000 unidades por kilo por día. Depende del niño o el paciente, consumen enzimas de 4.000, ¿no es cierto? Pueden ser Creon, Techfer, que son las marcas que más conocidas son. 4.000, 10.000, 20.000 o 25, depende de la marca, ¿sí? ¿Ustedes de qué consumen, para una idea? 10.000 y 25, 10.000 y 25, bien. Entonces, ¿cómo se consumen y el tema de cuánto duran, ¿sí? ¿Saben eso más o menos? ¿Qué idea les quedó? 20 minutos, sí, bueno. Para un rango general se habla que la enzima es activa dentro de los 20-30 minutos. Hay un tiempo hasta 40, sí, que sería como el tiempo máximo, pero para saber que cada cápsula, o sea, cada comprimido de la cápsula individual, su acción tiene una eficacia de 20-30 minutos. Ahora, si la persona consume 2 cápsulas con desayuno y 3 con almuerzo, la diversificación, esas 2 cápsulas, las 2, si las tomo juntas, se terminan en el mismo tiempo, no es que yo multiplico el tiempo. Entonces, muchas veces la sugerencia es que la cantidad de cápsulas que consuma X, por más que sean de 10.000, 4.000, 20.000, no importa, que no está mal comer despacio, y más cuando son más chiquitos, que comen lento, ¿sí? O porque se distraen, o porque no tienen tanto apetito, porque están con mocos, ¿sí? No les parece atractivo la comida en ese momento, algo que no les gusta. Tratar de siempre las enzimas darlas fraccionadas en ese lapso de tiempo de la comida. Fraccionada puede ser, si consume una, a veces es abrirla, o de las 2 daré una al principio y una más cercana al final. Porque el proceso digestivo no termina cuando yo como mi último bocado, ¿sí? Pero como nosotros hacemos la digestión, progresa y queda un tiempo. Entonces, tener este lapso de tiempo de 20-30 minutos, no volverse como que les corre el reloj de arena, ¿sí? Pero organizarse, tenerlas ahí y en ocasiones, sí, fraccionándolas, se relajan un poquito más. Y por otro lado, otro factor que también a veces afecta la acción de la enzima, por eso
hace flojo y le di una enzima más. Y le doy una enzima más y sigue floja la materia fecal. Y parece que no son efectivas. Es porque aumentar enzimas, sin consulta, a veces uno sin intención obviamente de dañar, pero aumenta, no mejoran las deposiciones, ¿sí? Las enzimas necesitan para trabajar una acidez específica. ¿Vieron el ácido que tenemos en el estómago? ¿Sí? Es una acidez de todo el tubo digestivo en particular. Entonces, los mocos o estar con falta de aire o agitados o cuando tragan un poquito de aire los más chiquitos, eso genera que aumenta la acidez del estómago. ¿O han escuchado el reflujo en los bebés? ¿Sí? ¿Han tenido reflujo sus chiquitos? Está con omeprazol. Exacto, bueno. En ocasiones, si se diagnostica en un momento, comienza y muchas veces se deja preventivo, ¿bien? Como nos pasa a todos nosotros, que a veces comemos, depende de lo que hayamos comido, que a veces no fue comprado afuera, no es que estaba en mal estado, y me dio un poquito de acidez. ¿Sí? Hay algunos factores como la composición de la grasa, el café, cuánto azúcar tenía, ¿sí? Comí rápido y tragué aire, y eso hay muchos factores que hacen que hay un musculito del esfínter, que el ácido que está suba, ¿sí? Y si el niño o la persona con el FQ estuvo tosiendo, tiene más mocos, si trago un poquito de aire, eso hay un montón de... La medicación, la propia nebulización inhalada, genera hipersecreción ácida. Por lo cual, en muchas ocasiones es, aparte de optimizar la toma de enzimas, establecer bien la cantidad junto con el médico y nutricionista y fraccionarlas, es pensar que no tenga hiperacidez, y con a veces una dosis de omeprazol baja, en niños en solución líquida o hay diferentes presentaciones, mejorar la eficacia integral de la enzima, ¿sí? Como ayudarla a que trabaje mejor. Y último, duda, saber con qué no se toma enzimas. Con todo. Hay algo con lo que no, y ahí sacamos alguna duda rápida. Sí. Ajá. ¿Leche de qué tipo? Y que no tome enzimas con la leche. Sí. Sí. Sí, bueno, una cosa es que la leche necesita enzimas para su proceso digestivo, ¿sí? Porque tiene la composición de grasas, más las fórmulas son más altas en grasas, tienen proteínas, pero sí es importante, eso que me sirve para comentarlo, es que la administración de la enzima, o sea, para tragarla, lo ideal sería o con agua, ¿sí? O con algún medio más ácido, que en ocasiones puede ser un poco de juguito de naranja exprimido, un poquito de juguito de manzana, que también busca regular, ¿sí? Más allá de que hablamos de la acidez, busca regularizar esa acidez y que sean más efectivas. Más todavía cuando son chiquitos y las abrimos. Y cuando se abre la cápsula, ¿cómo sé cuántas microesferas me quedó en cada una? Más allá que las miro y veo la mitad, o les queda alguna en la boca, ¿no? Le hacen llagas, exacto, alguna mínima ulceración. Entonces lo importante es que hasta que el bebé cuando madura hace limpieza, mueve su lengua, tiene un efecto de que traga más efectivamente, ayudarlo, ¿sí? Con un poquito de agua, puede ser un juguito de fruta, ¿sí? Traga bien y ahí a darle la leche, pero esa sería la diferencia. Con lo que no sería, por ejemplo, con lo que tiene los azúcares solos, ¿qué sería? Golosinas, ¿sí? Pero que no tengan otro componente más que el azúcar. Por ejemplo, caramelos, chupetines, gomitas, ¿sí? Ahora, si ya tiene una galletita, un poquito de chocolate, un poquito de dulce de leche, una tita, ¿sí? Ya necesito enzimas, porque no es, más yo cuando dice son grasas, son golosinas, son azúcares, no está el azúcar solita, ¿se entiende eso? Y después las frutas, si la fruta se consume sola, ¿sí? Banana, sí, solita, manzana, una fruta en cubos, sola, un jugo de fruta, un licuado de agua solo, ¿qué? La palta sí porque tiene grasas vegetales que son sumamente beneficiosas y que necesitan ese beneficio para la enzima para absorberse. ¿Qué otra cosa me decía? Los caramelos solos no. Sin el caramelo no tiene dulce de leche. Por ejemplo, los butter toffee tienen crema y dulce de leche. Es un caramelo de azúcar, la gomita sola.
No es beneficioso por la higiene bucal, porque no queremos que le saquen el hambre, porque a veces se llena de caramelos y después, como siempre, viene la comida y después no come, se llena. Pero si es una cantidad medida, sino bueno, quiere 2 o 3 gomitas, quiere un caramelo, está bien, ¿sí? Ahora cuando hay caramelos, hoy en día vienen caramelos de yogur, caramelos de crema, caramelos de dulce de leche, con chocolate, bueno, ahí no, ¿sí? Con lo azúcar simple. Y las frutas, como les digo. Lo que sucede es que después el concepto es con todo, porque como uno busca hacer una alimentación hipercalórica, la sugerencia va a ser que coma frutas, pero en un licuado con leche o con yogur. Que coma frutas en un postre, cortadas en el yogur, cortadas en un postrecito de leche, en una tarta, en una torta, ponerle un poquito de crema, ponerle queso untable endulzado. Hay un montón de herramientas para que coma alimentos y vitaminas, alimentos saludables, pero enriquecidos, ¿sí? Con agregar estas proteínas. Entonces, en ese caso, tengo que tomar enzimas, ¿sí? Esa sería la herramienta. Claro, no. Sí, claro. Sí. Bueno, esos son casos individuales. No estaría mal, hay que evaluarlo individualmente. Hay situaciones. Bueno, en líneas generales, lactancia materna requiere enzimas pancreáticas, ¿sí? Porque la leche materna tiene un porcentaje de grasas, de proteínas, de vitaminas, de minerales. Estas vitaminas lipo, las que necesitan de grasa, sigue primera en decir que la lactancia materna es el mejor alimento, ¿sí? Siempre y cuando considerando la situación general del niño y cómo crece, requiere enzimas. Hay situaciones de algunos niños en particular que según cómo tengan su absorción, y en ocasiones cómo es esa toma, qué tan efectiva sea, hay que evaluar casos individuales. Hay situaciones en las que no, pero la recomendación general es sí, ¿sí? Tiene que tomar enzimas. Galletitas claramente sí, ¿sí? Pero después toman jugos de fruta hasta comprados, gaseosas, que bueno, sería lo ideal, ¿sí? Bebidas en las que solo tienen azúcares, no necesita que tome la enzima para tomar un vaso de Coca-Cola, ¿sí? Un ejemplo así. Sí, sí, porque la galleta tiene, si es de agua o de dulce, tiene leche seguro, tiene alguna manteca, crema, margarina, si es dulce tiene o chocolate o dulce de leche o cremita, sí, sí. Bien, vamos a ir avanzando. Con respecto a la alimentación, entonces, algunas cositas ya fuimos nombrando. La importancia del fraccionamiento, que es esto, ese aporte tan alto, uno se tiene que comer como 2 veces más, ¿no? 200% más que una persona sin FQ, es recordar que no es darle 5 platos de comida más, sino que es dividirla, por eso la importancia de asesorarse con un nutricionista, ¿sí? Que tenga experiencia en este tipo de patologías o con sus pediatras, y poder darle herramientas para que a lo largo de todo el día, con sus actividades, con la nebulización, con la kinesio, va gimnasia, pueda repartir ese aporte de energía, ¿bien? Entonces, más vale a veces es porciones pequeñitas, ¿sí? Pequeñas cantidades, con buen aporte de nutrientes, ¿bien? Esos enriquecidos. La variedad, ni hablar, porque también hacia la variedad de todos nosotros. Es importante comer variado, ¿sí? El aporte proteico, que fundamentalmente es esto, las proteínas de mejor calidad, las más se llama valor biológico, son las de origen animal, pero igualmente son valederas, claramente, las de origen vegetal también, o sea, los cereales, las legumbres, ¿sí? Y complementarlas con las de origen animal. Los suplementos nutricionales, por eso después les voy a invitar a hacer una degustación de productos nuevos. Suplementos nutricionales de, hoy en día hay 3 marcas, ¿sí? De Abbott, Vago y Fresenius. Y fundamentalmente en ocasiones se utiliza, porque como este aporte es tan elevado, es tan alto, con la alimentación oral solo, con comer alimentos y comida, no es suficiente. Como cuando el bebé se le agrega la fórmula, ¿sí? Entonces, presentaciones que son envases pequeños, que no superan, sí, 120, 200 mililitros, a uno nuevo 125, se aporta un complemento de calorías bien efectivo, ¿sí? Todos los productos no necesitan refrigeración, o sea, fríos siempre son más ricos, pero no necesitan cadena de frío, pueden consumirlo en cualquier momento del día, con enzimas si el paciente lo requiere, pero esa ventaja lo puede llevar a todos lados, ¿sí? Y está bueno. Y ahí KTR es la kinesiología indispensable y la actividad física. Siempre en las primeras edades es
que el niño se mueva. Y eso va a generar que expectore, que movilice secreciones. Más allá de que es saludable, que es recreativo, que nos hace bien, ¿sí? Hasta desde lo emocional, lo social, moviliza, ¿sí? Le va a generar que aumente su frecuencia respiratoria y cardíaca, va a toser, va a movilizar, es una otra manera de movilizar secreciones y a la vez de desarrollar masa muscular, de tonificar esos músculos, genera apetito, entonces siempre cuando vuelven de gimnasia tienen más hambre y ese es como el círculo que todo mejora cuando hacen actividad fundamentalmente aeróbica, o sea, de buen gasto. Bien, vamos a llegar a esta última, ya vamos terminando. A la diabetes relacionada al FQ, que es un tema que muchas veces da como un poco de miedo, ¿no? Llegar a esa instancia. En realidad siempre fue pensada, la mayor prevalencia es cercana a los 20 años, ¿sí? Y hay una predisposición a que sean fundamentalmente mujeres, chicas que desarrollan diabetes relacionada a la FQ. Pero se están viendo casos, ¿sí? Los últimos tratados ya comentan que depende del cuadro clínico en general, cuadro clínico general del niño, puede ser entre los 6 y los 9 o cercano entre los 10, 15, 18, ¿sí? Cuando van creciendo, hacer ahora la prueba del examen de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es ese tomar, que cuando las mamás estuvieron embarazadas lo hicieron, esa agüita muy dulce, esperar 2 horas y ver cuánto me da la glucosa, ¿sí? Es una manera de forzar a nuestro páncreas a que secrete insulina, que es lo que necesitamos, para que esa glucosa se absorba y no quede circulando en sangre alta y genera otros daños. Hay mayor prevalencia de aquellos que son insuficientes pancreáticos y que necesitan las enzimas. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene 2 funciones. Por un lado la parte de las enzimas, por decirlo de una manera, y una parte hormonal. Ahí está la insulina. En ocasiones, cuando está afectada la parte de insuficiencia de las enzimas, puede verse afectada la parte de las hormonas, la parte de la insulina, ¿sí? ¿Cómo lo evalúo? Y ahora les cuento algunos para que sepan de qué podría pensar si es que podría llegar a tener diabetes o no. Se hace la prueba de tolerancia, ¿sí? Se busca un valor que es que nos dé menos de 126 a las 2 horas, ¿sí? Pero el médico solo va a evaluar. Y se complementa con la glucemia, que es el azúcar en ayuno, que nos hacemos todos nosotros, y este valor que es la hemoglobina glicosilada, que es un valor que se busca que es como un promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Como a ver, si la glucosa en ayuna me da normal, porque hice el ayuno anoche y porque hoy me levanté y no desayuné y me sacó la glucosa, la sangre y me da menos de 100, si en estos últimos 3 meses yo tuve algún pico de hiperglucemia, ¿sí? Porque mi páncreas no estuvo respondiendo bien, me voy a enterar, es una manera. Y luego, más importante, la prueba de tolerancia, que sentadito en 2 horas ahí, me tengo que dar a hacer el examen, ante esa estimulación grande con ese vasito de glucosa, a ver cómo responde el páncreas. Ahora, la pregunta que más surge, ¿cómo me doy cuenta? ¿Se puede prevenir? ¿Sí? Bueno, no se puede prevenir, ¿bien? Es parte del proceso de la fibrosis quística. Ahora, la prevalencia es baja, está siendo hasta ahora sí, un 40%, 30, un 40% de los pacientes. Y depende mucho de la mutación genética que tengan. Saben que son, la FQ son ambas 2 mutaciones de los 2 progenitores, padre y madre, o sea, hombre de sexo masculino y femenino. Y hay una inclinación que aquellas mutaciones más de clases más, se dice severo y parece más fuerte, pero bueno, tienen cierta predisposición a tener una evolución con mayor afectación respiratoria, podrían tener más inclinación a desarrollar en algún momento la diabetes relacionada al FQ. Ahora, ¿comer sin azúcar me lo previene? No. ¿Sí? Así que no sea un miedo, hay que alimentarnos, disfrutar de la comida, ¿sí? Si ustedes en algún momento dicen, no, bueno, yo prefiero que no coma tanta azúcar por una salud bucal, porque consideran que el azúcar no es beneficiosa, no hay problema, ¿sí? No es un alimento que necesite incorporarse. Pero si eligieron siempre no darle, no es que en algún momento van a prevenir que eso suceda, ¿sí? Porque si son insuficientes pancreáticos es probable que esa afectación se genere. Pero sí puedo estar súper atento a los signos y síntomas, ¿sí? Que en las evaluaciones cotidianas, en clínicas rutinarias,
tanto yo como, o sea, como familiar como los profesionales que lo atienden estén atentos a algunos signos. La poliuria y la polidipsia es hacer mucho pis y tener mucha sed. ¿Sí? Cuando la glucosa la tengo alta en la sangre, me da por hacer mucho pis. Hasta en ocasiones parece cuando han tenido alguna infección urinaria, que todo el tiempo me dan ganas de hacer pis. Bueno, en los chicos pasa lo mismo, mucha ganas de hacer pis y mucha sed. Una sed más de lo habitual, ¿sí? Que yo, ay, tengo sed, ahora que tomo un poquito de agua, pero es todo el tiempo. Y en ocasiones lo más representativo que podemos ver en los más chicos es una dificultad para ganar peso a pesar de el adecuado tratamiento nutricional. Toma los suplementos. El nutricionista evalúa, o el nutricionista, que tiene una buena ingesta, que se alimenta de forma adecuada, y hablamos con el pediatra o el médico y decimos, algo más hay, ¿sí? Porque de verdad, como que están haciendo todo bien, ¿sí? No es que haya algo que hay que seguir ajustando, y a pesar de eso, hace actividad física, algo no progresa en peso. Bueno, más allá de que siempre se evalúa la parte bacteriológica, si alguna bacteria nueva, alguna otra situación clínica que pueda afectarlo, hay que considerar la glucemia, ¿sí? Cuando no están creciendo bien, por eso insisto con los chicos porque se están viendo casos más chiquitos, pero con evaluación, con tener el ojo crítico y considerarlo, está bien, ¿sí? Y cuando baja la función pulmonar, en la espirometría, cuando ya superan los 6 años que se empiezan a hacer la espirometría, y a pesar de también de hacer todo el tratamiento respiratorio adecuado, hacer la kinesiología, vemos que la función pulmonar y el peso no están progresando de la manera esperada, hasta el mismo paciente lo nota, o la familia y el clínico, entonces considerar, a ver, siempre pedir, ¿sí? Y una vez al año se puede hacer la prueba de tolerancia oral, ¿no? A partir de incluso ahora ya se habla de los 6 años, solo que cuando son más chiquitos puede ser más difícil de que lo quieran tomar, de que se queden 2 horitas, pero sí ya 8, 9, 10 años se está sugiriendo que en algunas situaciones en particular, cuando vemos algún signo, no de prevención, ¿sí? Pero si el médico lo considera, pedirla, ¿sí? Para al menos descartar que no es eso, que puede ser alguna otra situación. Bien, y vamos ya terminando. Fundamentalmente les puse ahí la sigla, pero es para... ¿sí? Diabetes relacionada al FQ es distinta, la diferencia no es parecida a la diabetes 1, como digo, del diabético que toma insulina, que hay esa diabetes se hace diagnóstico de niños, la diabetes 2 que es más relacionada a la obesidad, a la persona de adulta, ¿bien? Lo importante es regularizar la glucemia, lo que se va a usar es insulina, ¿sí? Eso sí, no hay otro tratamiento, no va a tomar pastillas, es controlar la glucemia con insulina. Hay diferentes presentaciones de insulinas con distintos tipos de acción, más corta, más larga, más prolongada, si eso el diabetólogo se los va a explicar. Y el objetivo es sí, que coma, que suba de peso, que mejore su cuadro clínico y la glucemia se corrige con insulina, ¿sí? Vamos a controlar que no coma los azúcares, eso sí, pero después puede comer, digo, un plato de ravioles, ¿sí? Con carne, con salsa, con tuco, sin problema, y un postre dietético, o sea, sin azúcar, y si sube, aplico insulina. ¿Sí? Hay estrategias para que la glucemia no suba tanto, pero se controla con eso. Que cuando mejore mi glucemia va a mejorar mi cuadro, ese cuadro clínico que me daba sospecha, que parecía que no progresaba, va a mejorar, ¿bien? Y no necesariamente tengo que pensar que cuando haga esa dieta, porque ahora es diabético, va a bajar de peso, ¿sí? El aporte de energía tendría que ser el mismo, solo saco los azúcares. Ahora sí no va a poder comer caramelos, gaseosas con azúcar, golosinas, ¿sí? Productos dulces que uno come en la calle, sino que va a considerar que no tengan azúcar. Pero después la parte proteica, consumir los lácteos, las carnes, los huevos, alimentarse variado, frutas, verduras, legumbres, cereales, va a ser igual, ¿bien? Y la actividad física, que es fundamental, siempre. Y la actividad física ayuda a que la glucemia baje un poquito, a regularizarla, así que también es importante. Y lo último que me parece también no menos importante es la educación diabetológica, tanto a los padres como al paciente, más allá de la edad que tenga, y la contención, porque lo que también es lo que más observamos, es que más allá que uno le explique que bueno, que es algo que no podíamos evitar y que sucedió, no deja de ser algo más que tengo que hacer todos los días, ¿sí? Ustedes los van a acompañar, pero el paciente tiene que pincharse todo el tiempo, que es lo que se ve hasta en estudios de personas que no tienen FQ y tienen diabetes 1, que usan insulina, lo que más les pesa es pincharse.
no aplicarse la insulina, es monitorearme todo el tiempo para ver cuánta glucosa tengo, es lo que más les afecta, ¿sí? Entonces, la contención del hecho de, bueno, es algo más, pero va a haber muchas maneras de poder incorporarlo y que le mejore la calidad de vida, ¿bien? Pero no dejar de considerarlo, que los puede afectar emocionalmente y hay que acompañarlos en eso. Así que bueno, de esto es algo que uso siempre y me parece, para mí es una de las, lo escribió un pediatra hace muchos años y me parece es una de las frases más significativas desde que empecé a hacer fibrosis quística, que curar uno lo puede hacer a veces, sí, curar una infección respiratoria, uno puede evaluar con la parte médica, aliviar sí, pero el acompañamiento siempre, del todo el contexto familiar y la importancia de su grupo, su equipo médico. Mundialmente la fibrosis quística se trata en centros de referencia y eso es un gol estándar, ¿bien? Y es muy importante porque el mismo día de consulta ve a todos sus profesionales y lo pueden acompañar en este proceso de cualquier circunstancia que vaya sucediendo a lo largo del proceso de la enfermedad. Que bueno, muchas gracias, señora. Sí, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, pasale. Y la idea será hacer un break y luego vamos a hacer la degustación de los productos. Decide, hacémela o con el micrófono, se escucha. La reproduzco así no se escuchan del otro lado. Hola, Decime. es respecto a la CEMUC. Porque Sí. estoy hablando con otros papás que le dan el ACEMUC. el ACEMUC efervescente Sí. y a mí no se lo dieron. Hay uno de ellos que sí tiene dificultades como para poder hacer caca. Expectorar. Ah, Y no, Para hacer casi caca. no tiene mocos. Sí. Más que nada le cuesta, hace fuerza para ir al baño. Sí. Tampoco es que no hace o que, o sea, no es que me súper preocupa, Ajá. pero viste cuando ves que otros se lo dan y vos decís, bueno, me relacionan que intriga. tomando el ACEMUC iría mejor de cuerpo. Exactamente. Tendría Quería mejores saber tu opinión de deposiciones. eso. Sí. Mira, no tiene un efecto directo, ¿sí? El ACEMUC lo que tiene es a base, tiene glúcidos, a base tiene una parte azucarada, se toma con agua, ¿sí? Y a veces no deja de ser parte de una hidratación. Habría que evaluar esa causa de, ¿sí? Lo importante es que tenga al menos una deposición por día. Constipación es cuando ya se supera el tercer día sin deposiciones, sumado a dolor y dolor abdominal y la rigidez del abdomen. Se podría relacionar, pero no tiene un efecto directo, ¿sí? Lo ideal sería evaluarlo de aumentarle la hidratación, que sean jugos de frutas, el agua, aumentar un poquito la fibra y tendría que tener un buen tránsito intestinal, ¿sí? El ACEMUC específicamente es un mucolítico, o sea, favorece a la movilización de las secreciones, o sea, que ese moco salga un poco mejor, ¿sí? Lo afloja. No reemplaza para nada la hipertónica que lo favorece la hidratación, el pulmozyme que corta cadenas de ADN, o sea, cada fármaco en particular. Si lo han visto en relación, habría que verlo qué pasaba antes y cómo era su alimentación y si hubo algún cambio asociado. Pero hasta entonces no hay una relación directa, pero puede ser por los azúcares, que a veces las aguas con azucaradas favorecen un poquito al tránsito. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, si surgen, no hay problema, hacemos un break, sí, como para descansar un poquito, tomar algo, y después los invito unos minutitos, así les muestro los productos para que los puedan conocer.